Listo. A ver. Listo, estoy revisando mi documento, todo listo. Listo, ahora sí, vamos a empezar. Ok. Bacán. Ya. Está grabando ahorita. ¿Ya? Entonces, ya está. Comenzamos entonces. Listo. 1, 2, 3. Bueno, sean todos bienvenidos a este quinto capítulo de su podcast El Multiverso Cultural. El programa en donde comentamos sobre culturas, personajes y leyendas que se ganaron un lugar especial en los rincones de la historia, porque siempre habrá algo interesante que contar. Y como cada capítulo estoy aquí con mi amigo y compañero de Dupec, el señor Gianfranco Pomiano. ¿Cómo estás, Gianfranco? ¿Qué tal, Hans? Muy bien, gustoso nuevamente de poder hacer un nuevo capítulo contigo, hablando sobre la historia del Perú, una etapa muy importante, muy decisiva, y la verdad que me encanta sobre todo hablar de estos temas, ¿no? Ya que todavía hay mucho por revelar. Y contento pues, Hans, de participar contigo aquí. Y vamos a tocar este tema súper interesante. Así es, porque no importa en qué fecha o en qué mes estemos, siempre es un momento importante para hablar de una fecha tan trascendental para la historia del Perú, como lo fue la independencia. Totalmente. Entonces, y tocando ya, viendo que ya tenemos, ya cumplimos 200 años, ya somos un abuelo como nación. Claro. Sería importante repasar algunos puntos importantes que fueron parte del proceso de nuestra independencia como tal. Totalmente. Hay muchas cosas que hay que tocar, ¿no? Puntos que hay que tocar y sobre todo, pues, aquellas etapas que fueron tan decisivas para nuestro país. Es importante, pues, que todo peruano las pueda conocer y sobre todo reflexionar, pues, ¿no? Sobre todo cómo se fue llevando y cómo nace nuestro país, pues, ¿no? Y bueno, así es. Arrancamos, Hans. Así es. Porque, si bien todos recordamos el 28 de julio de 1821 como el día en el que el general Don José de San Martín declaró en la Plaza Mayor de Lima que desde este momento el Perú era libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, muy bonitas palabras, lo cierto es que ni el Perú era totalmente independiente de la influencia española en ese momento, pues esto solo se llegó a consolidar en la batalla de Ayacucho, y tampoco era 100% verdad que la voluntad general en los pueblos era completa, ¿no? Ya que existían tanto criollos, mestizos e indígenas que apoyaban al movimiento independentista, pero al mismo tiempo existían aquellos que solo apoyaban puntos concretos en el proceso, en la corriente independentista de San Martín, y muchos otros que no les convenía tanto este proceso. Y hasta el día de hoy, este punto de la historia sigue siendo tema de debate y polémica. Es por eso que hoy vamos a tratar de ser lo más imparciales posibles para examinar las luces y sombras de la independencia. Totalmente, Hans, luces y sombras de la independencia. El 28 de julio, el Perú no era un país formalmente libre e independiente, ¿no? Era una promesa de un proyecto libertador que anunciaba San Martín. Como bien mencionabas, Hans, es un movimiento independentista, ¿no? Y bueno, pues aquí suceden muchas cosas y bueno, realmente no todo el Perú, no todos los peruanos de aquel entonces querían ser independizados, ¿no? Había muchos puntos de vista
Y bueno, pues vamos a entrar un poco en detalle en eso, ¿no? Pero entremos un poco en contexto, cómo se iba desarrollando, qué pasaba en el Perú, pero también qué pasaba en Europa, ¿no? ¿Qué pasaba en estos países? ¿Qué sucedía, no? Vamos a entrar un poquito a detalle eso, Hans. A ver, coméntanos. Claro que sí, claro que sí. Porque si bien la guerra por la independencia del Perú se libra en medio de una serie de cambios políticos y sociales, tanto en América como en Europa, y para entender cómo llegó a existir estos movimientos independentistas en América, refiriéndose sobre todo a las corrientes libertadoras de San Martín y de Bolívar, es necesario saber que lo que estaba pasando en Europa era también importante y tenía repercusiones aquí en América. Recordemos que el Reino de España había tenido durante varios siglos la administración de gran parte de Sudamérica, lo que se conocía como el Virreinato del Perú, que en ese entonces era toda la colonia española en América. Y este era el único centro de poder hasta que las reformas borbónicas, que fueron una serie de cambios administrativos cuando la Casa Borbón accedió al trono español en 1717, estos crearon dos nuevos virreinatos, formando parte de los territorios comprendidos en Perú. Estos fueron el Virreinato de Nueva Granada, creada en 1717, que comprendía la actual Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Guyana. Y también se creó el Virreinato del Río de la Plata. Este fue creado en 1776, que conformaba Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que en ese entonces Bolivia era conocida como el Alto Perú. Asimismo, en lo que hoy es Chile, se estableció la Capitanía General de Chile, que era independiente al Virreinato de Nueva Granada. Es decir, había una división de lo que era el Virreinato del Perú en completo. Fueron dividiéndose en distintos virreinatos. Y bien, esta división de territorios sería solo un preámbulo de lo que vendría después, ya que en 1808 Napoleón Bonaparte invade el reino español y destituye a Fernando VII, legítimo rey de España, poniendo en su lugar a su hermano José Bonaparte, lo cual evidentemente causó el descontento del pueblo español, quienes no reconocían la autoridad de José Bonaparte, llamándolo Pepe Botella, mientras que a Fernando VII, ahora cautivo en el castillo de Valencay, en Francia, lo llamaban el Deseado. Es así que en España se llegan a formar las llamadas juntas de gobierno, un nuevo tipo de régimen creado por los oligarcas locales para llenar el vacío de poder dejado por Fernando VII y para desconocer la autoridad de Pepe Botella y la autoridad francesa como tal. Según el historiador Antonio Moliner Prada, las juntas aparecen como instrumentos de socialización política a través de los cuales se fue creando una opinión pública desligada de los canales tradicionales, base y fundamento de la nueva legalidad que se configurará después en el régimen liberal. Es decir, está hablando ya de lo que vendría después de la monarquía, ¿no? Que ya llegaremos a eso. Si bien esto significó un gran cambio para España, lo importante aquí es que estas juntas de gobierno no lograron mantener el mismo control en las colonias que la monarquía. Y por el contrario, el modelo de juntas de gobierno fue exportado al Nuevo Mundo, formando el sentimiento de nacionalismo en las colonias. O sea, no solamente fueron dos cosas, ¿no? O sea, no solamente las juntas de gobierno no llegaron a tener la misma autoridad que el rey, y por eso se sentía como que había un cambio en la administración de las colonias, y también este sentimiento de juntas de gobierno hizo que a su vez se quisieran crear juntas de gobierno en América y sus colonias, ¿no es así? Así es.
Totalmente, Hans. Pero Hans, hay una fecha muy importante, la de 1808. ¿Qué sucede en esa fecha? Pues no, en ese año. El Imperio Español entró en una severa crisis, siendo invadido por el ejército francés. Los franceses, encabezados por Napoleón, obligaron al rey de España, ¿no? El rey español Carlos III, a renunciar, y posteriormente encarcelaron a su hijo Fernando VII. Pero veamos el contexto en que se vivía en Europa, pues, ¿no? Hay que retroceder unos años antes de 1808. Bueno, vamos a retroceder un año antes específicamente, en 1807. ¿Ya? En este año, el emperador francés Napoleón Bonaparte dominaba buena parte de Europa. Había humillado a Austria y a Prusia, con excepción de Gran Bretaña. Gran Bretaña se mantuvo a salvo de la invasión debido a la ubicación y su poderosa armada, ¿no? Tenemos conocimiento que Gran Bretaña, pues, es como una isla aparte de todo ¿cómo se llama? El continente. Esta masa, bueno, es claro, exactamente, el territorio, pues, ¿no? Claro. Gran Bretaña, pues, es una gran isla, aparte que está un poco alejado de Europa, ¿no? Y entonces eso prácticamente fue importante para que no tenga la invasión, pues, ¿no? Napoleónica, no haya sido invadido por Napoleón. Una gran dificultad para ellos, ¿no? Entonces, al estar en esta situación, pues Napoleón ordenó, viendo que los Gran Bretaña puede ser un enemigo potencial, Napoleón ordena un bloqueo económico a todos sus aliados y todos los territorios controlados por Francia, ¿no? Un bloqueo económico contra Gran Bretaña, con la finalidad de destruir la economía, ¿no? Y de los ingleses, obligándolos a someterse a los franceses. Sin embargo, hubo un país que no hizo, bueno, era neutral, hizo caso omiso, era el país de Portugal, ¿no? Este es un país neutral, continúa comerciando con Gran Bretaña. Es entonces ahí donde Napoleón envía un ejército para ocupar Portugal y obligar a los portugueses a realizar un bloqueo económico contra Gran Bretaña. La invasión francesa sobre Portugal fue apoyada, adivina por qué país. El país, bueno, es España, ¿no? España apoya esta invasión francesa, ¿no? Apoya a las tropas de Napoleón para que puedan ingresar por medio de su territorio y puedan llegar a Portugal. Aunque Napoleón no discrepaba, despreciaba sobre todo a los gobernantes españoles, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué sucede, no? Bueno, en ese entonces estaba gobernando la familia real Borbón, ¿no? Porque, bueno, esta familia se caracterizaba también por ser corrupta, ¿no? Entonces era uno de los ¿no? de la manera, por esa manera como que Napoleón no les caía muy bien y los tenía cierto desprecio, ¿no? El rey de España y el príncipe se odiaban mutuamente, no se llevaban bien. Ahí ya partimos de un problema, pues, ¿no? Mientras el país era dirigido por el primer ministro español, de aquel entonces se llamaba Manuel Godoy, quien era también a su vez amante de la reina. Imagínate toda la monarquía española, todo hecho un caos. Vaya telenovela, y no solamente con la corona, sino con los países, ¿no? Que se traicionan entre sí, un puñal en la espalda ahí de cada uno. Totalmente, ¿no? Entonces Napoleón, muy hábil, idea un plan para tomar el control de España. Ya en 1808, con el pretexto de proteger a España contra los británicos, el ejército francés tomó posesiones estratégicas en ciertas partes de España, ¿no? Prácticamente en todo el país, posiciones militares estratégicas. El pueblo español vio esto como una humillación. ¿Y quién debía pagar? ¿No? Debía responder por aquella invasión francesa. Era el primer ministro Godoy, quien casi fue linchado por el pueblo español, que lo reclamaba. ¿Cómo es posible que tú hayas permitido que el ejército francés nos haya invadido de tal manera, ¿no? Entonces Napoleón invita a la familia real española a que se refugien en Francia, pero esto fue aprovechado porque ahí es donde los encarcela, bueno. Y Napoleón envía sus tropas a Madrid,
para poco de poner en orden, ya que el pueblo español se había levantado enfurecido porque los soldados franceses estaban ahí, habían tomado posesión de su territorio. Entonces Napoleón quería apaciguar esto enviando sus tropas a Madrid, ¿no? Un poco para poner orden. Y bueno, pues debido a los disturbios que se habían presentado, ¿no? Por la presencia de los franceses. Napoleón obliga al rey Carlos de España a abdicar, ya estando en Francia, el rey pues abdica de su poder, ¿no? Y le otorga el título a su hermano José, pues, ¿no? Como rey de España. Imagínate qué tal la afrenta, ¿no? Los españoles, me imagino que habrán estado, pues, pero viendo a su país caerse, pues, en picada, ¿no? Claro. Encima el rey preso en Francia, el hermano de Napoleón siendo rey de España. Los españoles actuaron con furia, ¿no? Al ver el hermano de Napoleón entrar a Madrid como rey. Las revueltas estallaron por todo el país, pues veían a los franceses como extranjeros arrogantes, ¿ya? Y muy aparte de arrogantes, pues además estos soldados franceses durante la Revolución Francesa habían rechazado al Papa y a la Iglesia Católica. Ahora tenemos conocimiento de que los españoles son bastantes, muy católicos, ¿no? Claro, entonces con todo eso, pues imagínate, pues, ¿no? Se dice que algunos sacerdotes españoles advirtieron a la población y mencionaban a la población también que Napoleón era el mismo anticristo. Por lo tanto, tenían que sacarlo como sea de España a él y a su hermano. El 666. Entonces, las revueltas estallaron en todo el país, los portugueses se unieron a los españoles, ¿no? A estas revueltas y apoyaban al ejército español. José Bonaparte, hermano de Napoleón, se vio obligado a huir de la capital, de Madrid. Los británicos aprovecharon esta oportunidad y se unieron a las revueltas del pueblo español, ¿no? Apoyándolos con armas a España. Realmente hecho un caos España. Bueno, pues es una situación bastante complicada y esta oportunidad se vio, vieron en este problema una oportunidad los países americanos, ¿no? Vieron el caos que se vivía en España, los reyes, el rey y el príncipe presos, Napoleón enviando a su hermano José Bonaparte como rey de España, el pueblo español rebelándose. Entonces ahí es donde se vio una oportunidad, ¿no? De libertad. Claro. Tantos años de sometimiento, los pueblos americanos ¿no? Vieron esa oportunidad. Claro. Así es. Y también ese sentimiento de nacionalismo, ¿no? O sea, porque viendo que en España estaba ocurriendo esta situación de la invasión francesa, ¿no? Y ellos reclamaban su independencia, querían fuera a los franceses, entonces se comenzó a vivir ese nacionalismo que así había, pero comenzó a efervecer en la gente, ¿no? Comenzó a emocionarse y a tener más peso. Y eso creo también, ¿no? Claro, la identidad nacional, y eso creo que también influyó en que en las colonias también se diera, ¿no? este sentimiento de independencia, ¿no? Quizás no como la idea de país, sino que la identidad de querer administrar sus propias tierras, ¿no? Que no venga un extranjero, sino que las mismas personas, los mismos españoles, criollos que están aquí, se pusieran a administrar sus propias tierras, ¿no? En ese tiempo pues estaban bastante influenciados por la Revolución Francesa y previo a eso también por la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos también, claro. Fue la primera incluso. Estaban pasando todas estas cosas y era obvio que la tendencia en esa época era precisamente eso. Totalmente, Hans. Así es. Y bueno, mientras todo este chanchullo pasaba en Europa, en el virreinato del Perú ocurrían una serie de levantamientos en contra del orden establecido, lo que conocemos coloquialmente como los precursores de la independencia. Sobre esto, la historiadora María Bazán Díaz, docente de la Universidad de Lima, nos comenta lo siguiente. La independencia tuvo dos movimientos.
tuvo dos momentos, perdón. El regional y el continental. En el primero, el de los levantamientos en el interior del país, el protagonismo lo tuvieron las montoneras. Estas eran agrupaciones de indígenas y mestizos, por lo general campesinos, que se alzaron contra los gobiernos coloniales, peleando sin estrategias, sin recursos, casi sin armas, pero con mucho valor. El segundo momento fue el de las corrientes libertadoras de San Martín y Bolívar, que completan el proceso de la independencia con un ejército de verdad, pero que para hacerlo cuentan con el valioso apoyo de las montoneras y las guerrillas. Esto quiere decir que desde antes de las corrientes libertadoras ya existían movimientos que luchaban por una autonomía en la administración de sus recursos, ¿no? Recordemos Tupac Amaru, los hermanos Angulo, Micaela Bastidas. Todos ellos fueron esta clase de precursores, y que luego cuando ya surgieron las corrientes libertadoras de San Martín, esas mismas gentes, esos mismos campesinos que luchaban por estas libertades apoyaron a la causa, y de no ser por su gran contribución, pues quizás no hubieran logrado, San Martín o Bolívar no hubieran logrado los cometidos que se plantearon en sus campañas libertadoras, ¿no? Así es, totalmente, Hans. Mira, es importante que haya habido este tipo de rebeliones, ¿no? Imagínate un pueblo que se someta nada más, que esté sometido y que no reaccione, ¿no? No haya habido una reacción, pero sí hubo, ¿no? Como por ejemplo Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru y así entre otros, ¿no? Realmente, bueno, a mí me gustó bastante corta esa parte. A mí me gusta bastante la revolución, pues, ¿no? El levantamiento que hace Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque no solamente él dentro de su ejército estaba pues indígenas, también habían negros, mestizos, criollos que apoyaron ¿no? el levantamiento de Tupac Amaru, ¿no? Y en poco tiempo, ¿no? Entonces me parece sumamente importante, pero también Tupac Amaru tuvo otros intereses también por ahí, pues, ¿no? Claro que sí. El tema por el cual se levantó, ¿no? Por el tema de los impuestos, y bueno, pues y ese impulso que tuvo para poder sublevarse, pues, ¿no? Y Sí. eso es lo bonito de la historia. ¿Por qué? Porque ahí demuestra pues que realmente pues el peruano no se quedaba a las manos cruzadas, ¿no? Sino que buscaba esa libertad, ansiaba esa libertad, pues, ¿no? Claro que sí. Claro Dejar que sí. ese pasado y retomar, pues, ¿no? Ese momento que tuvo también anteriormente en la historia, pues, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues es sumamente importante. Las guerrilleras, las montoneras también, Claro. que no se menciona mucho en los libros de historia, ¿eh? Realmente no. Y hay muchos capítulos interesantes sobre ellos. Muchos precursores y muchas guerras. Pero es que, claro, la historia solamente toma los movimientos más grandes, ¿no? Como los de Tupac Amaru, que fueron los que más repercusión tuvieron, ¿no? Pero hubieron muchas otras guerrillas, muchos otros movimientos en el interior, en provincias, en otros departamentos que lucharon por esa independencia, ¿no? Uno de ellos fue la rebelión de los morochucos, que hablaremos de ellos más adelante, ¿no? Claro, claro. Claro. Coméntanos un poco, Hans, de Tupac Amaru. De repente ahí tienes alguna información que nos puedas comentar sobre él y su esposa, ¿no? Micaela Bastidas. Así es, te comento. Es en estos movimientos que podemos encontrar el de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. También la rebelión de los hermanos Angulo, María Parado de Bellido y muchos otros. Pero vamos a tomar el de Tupac Amaru porque creemos que es uno de los sobre los que se puede hacer más observaciones y más análisis sobre la realidad que se vivía en esos momentos, ¿no? Todos estos movimientos pertenecen a esta primera etapa de rebeliones internas. Y cabe indicar que el contexto y las motivaciones de estos levantamientos
fueron diferentes a los de la etapa continental. Tomando por ejemplo este caso, el de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, si bien hubo una lucha por la reivindicación de los pueblos indígenas, las primeras acciones de José Gabriel Condorcanqui, alias Túpac Amaru II, tuvieron que ver más con el hecho de proteger sus propios intereses, puesto que, después de las reformas borbónicas, en las colonias se incrementaron y cobraron con mayor eficiencia impuestos como la alcabala, afectando a los comerciantes en el virreinato peruano. Estos comerciantes eran mayormente caciques, curacas, lo que vendría a ser en Europa serían un símil de un terrateniente, ¿no? Indígenas de linaje real, estos caciques eran indígenas de linaje real pero de cultura mestiza, los cuales también se vieron perjudicados por el movimiento arbitrario de autoridades indígenas por parte de la administración virreinal. Estos eran a favor de indios serviles al Estado. Serviles es una palabra que se está usando mucho últimamente también. Nos vemos todo da vueltas. En perjuicio de los jefes étnicamente legítimos. Y Túpac Amaru y su esposa Micaela eran precisamente uno de estos caciques. Es así que en 1870, una de sus primeras acciones fue apresar, enjuiciar y ahorcar públicamente al corregidor Arriaga, liderando una insurrección popular en el Valle de Tinta, la cual se propagó de inmediato por toda la sierra, captando más adeptos. Las principales exigencias eran terminar con los tributos excesivos, la mita y los abusos en general por parte de los corregidores. Luego, Túpac Amaru II declaró la emancipación de esclavos afroperuanos y africanos, con el fin de que se unieran a sus filas a cambio de su libertad. Todo con el apoyo logístico de su esposa Micaela, a quien a través de una red de contactos conseguía suministros y armas para el movimiento, aprovechando la imagen de su esposo como descendiente de uno de los últimos incas. Las consignas de su movimiento eran abolir las mitas, el reparto de efectos y a los corregidores en sí, por lo que podría decirse que ellos buscaban el control de las tierras que por derecho o por herencia les pertenecían, sin que el Estado los estuviera molestando. Para ello necesitaban el apoyo de pueblos indígenas y de esclavos, haciendo que este movimiento fuera escalando poco a poco hasta convertirse en una rebelión anticolonial en todo el virreinato, ¿no? Y vemos que precisamente Túpac Amaru llegó a tener esa influencia tanto por su nombre, ¿no?, como por el hecho de que supo sumar a sus filas esclavos indígenas, toda esa parte de la población que estaba en contra de los abusos de la administración española, sobre todo con este tema de los corregidores, ¿no? Es como que ahora muchos se quejan de la SUNAT, del SAT y todo. Más o menos así era la situación, ¿no? Vivían molestos, subyugados a eso, el abuso precisamente. Claro que los corregidores eran peores que la SUNAT, obviamente, ¿no? Totalmente. Es muy interesante el personaje de José Gabriel Condorcanqui, ¿no?, conocido como Túpac Amaru. Como bien tú lo mencionaste, es el cacique de Tungazuca, Surimaná y Pampamarca. Imagínate, era un personaje muy cercano a la familia, pues, ¿no?, del Inca Huayna Cápac. De Supanaca, ¿no? Le pertenecía. Sí, así es, de Supanaca. Entonces, por la importancia también, pues, se comenta también que había otros personajes también que querían ser reconocidos como incas, ¿no? Entonces, en aquella época, pues, como Túpac Amaru, veía el sufrimiento, pero él sintió más cuando tocaron su negocio, pues, ¿no? Cuando tocaron su negocio, porque él hacía una ruta, pues,
del virreinato de Río de la Plata hasta el Callao, si no me equivoco. Entonces, ese transcurso, él se dedicó prácticamente al comercio, ¿no? Y una de sus rutas más importantes era esa, pues, ¿no? De Río de la Plata hasta el Callao. Él era un comerciante y empezaba a tener una presión por parte de las autoridades con tremendos cobros de impuestos, de aduanas y alcabalas, como bien mencionabas, ¿no? Claro. Las exigencias de Túpac Amaru fueron inicialmente de suprimir los corregimientos. Túpac Amaru quería eliminar los corregimientos y crear una real audiencia en el Cusco. Había una real audiencia, ¿no? En Lima, pero él deseaba crear una real audiencia en el Cusco. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo, no? Para que se realice una rápida administración de justicia, ya que imagínate, en ese tiempo pues no había un transporte tan rápido, ¿no? Y presentar una queja o de un incidente que se presentó en el Cusco y llevarlo a Lima, la Real Audiencia de Lima, pues imagino pues demandaba tiempo, dinero, y imagínate, pues salía más caro, pues, ¿no? Realizar justicia de esa manera, pues, ¿no? Claro. Yendo a una zona, prácticamente Lima era centralizada, pues, ¿no? Las principales instituciones estaban aquí, pues, ¿no? Claro. Entonces, lo que él quería era eso, pues, ¿no? Su rebelión originalmente tuvo una tendencia reformista, luego se convirtió en separatista. Su rebelión estalló el 4 de noviembre de 1780 en el pueblo de Tinta, siendo una de sus principales acciones apresar al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, que tú bien lo mencionaste también, Hans. Le tenía bronca ahí, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que Arriaga era pues encargado también de llevar indígenas a las minas, pues, ¿no? Y muchas personas que iban a las minas, bueno, muchos indígenas sabían realmente pues que ya no iban a volver. Y los que volvían flacos, enfermos y al poco tiempo fallecían. Entonces prácticamente ir a las minas era una condenación de muerte, ¿no? Por la forma de cómo trabajaban, ¿no? De una manera pues inhumana, ¿no? No había respeto por ese tiempo pues por las personas, y bueno, pues lamentablemente aquel que iba para allá era prácticamente condenado a muerte, ¿no? Claro. Este corregidor, Antonio de Arriaga, fue ejecutado, bien mencionabas tú, públicamente el 18 de mayo de 1781, ya en la Plaza de Armas del Cusco. Ahí esa fecha es importante, 18 de mayo de 1781, poco tiempo después, ¿no?, de haber empezado su rebelión, pues, ¿no? Uh-huh. Túpac Amaru fue apresado porque fue prácticamente delatado, ¿no?, traicionado por uno de sus gentes, pues, ¿no?, más cercanas, ¿no? Y lamentablemente pues fue ejecutado Túpac Amaru, descuartizado a hachazos, ¿no? Luego de un intento fallido de desmembrarlo, ¿no?, usando la fuerza de los 4 caballos, que bien lo vemos gráficamente desde pequeños, lo hemos visto en nuestras láminas, en algún momento hemos visto a Túpac Amaru siempre, pues, ¿no?, amarrado a 4 caballos, pues, ¿no? Creo que a veces muchos de nosotros de niños, la primera imagen o lo primero que nos menciona de Túpac Amaru, nos recordamos a ese personaje que está atado a los 4 caballos, pues, ¿no? Claro. Previamente se obligó a presenciar la muerte de su esposa Micaela Bastidas, ¿no? Túpac Amaru, antes de morir, él tuvo que presenciar la muerte de sus hijos, de sus familiares, de su misma esposa Micaela Bastidas, ¿no? Y bueno, pues, y de sus hijos mayores y otros familiares y partidarios de su emprendimiento, su campaña que tuvo, pues, para sublevarse, ¿no? El único que llegó a no ser ejecutado fue su último hijo, su hijo menor, Fernando. Él sí fue enviado a África, y sus demás miembros, pues, de Túpac Amaru sí fueron enviados a los distintos puntos del sur del virreinato para tomarlo como escarmiento, ¿no? Claro. A sus restos de gran Túpac Amaru. Hay una historia también interesante, Hans, sobre Fernando, su hijo Fernando de Túpac Amaru, que sería bueno poder tomar un día, tocar ese tema y hablar netamente de Fernando. Eso sí.
Eso sí, de hecho, toda la historia de Tupac Amaru hay muchos detalles que obviamente no los vamos a explayar en eso, porque no va a la intención. Creo que la intención es más que nada revisar en resumen lo que ocurrió, ¿no? Con esto y entender las causas, porque esto nos ayuda a entender cuál era la intención de estos movimientos separatistas en este punto de la historia, ¿no? Así es, totalmente. Pero como tú dices, regresamos a España. Vamos a estar jugando así entre América y España. Así es. Y bueno, en España lo que pasaba era que esta invasión francesa, liderada por Napoleón, y la destitución de su rey, había provocado un ambiente de descontento general. Esto dio paso a lo que se conoce como la Guerra de Independencia Española. Muy irónico, viniendo de una nación colonialista, ¿no? Que esté luchando por su propia independencia. Así es. Esta Guerra de Independencia Española, el reino de España buscaba liberarse del yugo francés. Esto ocurre porque antes de ser capturado, Fernando VII, quien era el legítimo rey de España, organiza en Madrid una Junta Suprema de Gobierno, los cuales los franceses no lo vieron con muy buenos ojos y decidieron atacar esa junta. Esto dio paso a lo que se conoce como el enfrentamiento del 2 de mayo, donde los franceses ordenaron reprimir con armas de fuego a españoles rebeldes que buscaban desconocer al nuevo rey que se les imponía, lo cual generó una docena de muertos y heridos. Y como ya sabemos en la historia, cuando hay muertos creas mártires, creas una razón más para enfervecer, para motivar la llama de la revolución, ¿no? Es por eso que luego se empezaron a crear juntas de gobierno que desconocían la autoridad francesa. Estas fueron algunas: la Junta de Sevilla, la Junta Central, el Consejo de Regencia y las distintas juntas de las provincias españolas. Cabe indicar que si bien estas juntas buscaban preservar la autonomía de España, en un primer momento estas no contaban con el apoyo popular, pues la mayoría del pueblo solo reconocía como su gobernante a Fernando VII. Esto es el fanatismo de no solamente los españoles, sino de todos los europeos por el concepto de los reyes y las reinas, ¿no? Tan afamado en la literatura, en esta ilusión, ¿no? del rey bueno, bondadoso, justo, ¿no? Alto, de gran porte. Pero el asunto es que tenían ese fanatismo por el concepto de rey, porque para ellos el rey era la figura salvadora del pueblo. Según Antonio Moliner Prada, la figura de Fernando VII se exalta y encumbra en todos los textos. Se le menciona como nuestro amado, legítimo, católico, idolatrado monarca, arrancado del seno de su fiel nación por la traición de un tirano. Debe ser restituido en los corazones y restablecido en su trono. Así como ya poco más lo ponen como Jesucristo al rey de España, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahora sí, pues uno de los que están ahí, pues como se dice, los que paran los fans, los oles, los Fernando Lovers eran ahí. Los que están ahí pegados ahí, echándole flores. Los chupamedias se dice en lenguaje coloquial. Okay. En lenguaje coloquial. Totalmente, de verdad. Y bueno, pues vemos que aquí totalmente pues era idolatrado. No creo que por todos, pero al menos despertó pues esa invasión de los franceses, despertó ese sentimiento de
de identidad, ¿no? En los españoles, y por lo tanto querían recuperar. Hay que recibir un poco de su propio chocolate, pues, ¿no? ahí siente pues la pegada de sentirse, ¿no?, sometidos por otro pueblo, pues, ¿no? Claro. Algo que ellos lo hacían, ¿no? Y bueno, pues aquí en América pues se vio pues totalmente, incluso desapareciendo indígenas, ¿no? Por casi 300 años, pues, ¿no? Ahí se ve como medio, un poco cara dura de su parte, ¿no? Es decir, ¿cómo van a venir ellos a invadir nuestro territorio, saquear nuestros recursos? No, ¿cómo puede ser? Lo llaman humillación todavía, sí, ¿no? Nosotros no le haremos eso. Claro. Coméntanos sobre la junta, Hans, las 18 juntas de gobierno que se empezaron a tramar algo, ¿no? Claro, sí, porque sí, esto es, pasamos de una revolución de guerras, conflictos, movimientos armados a una trama política, a un thriller político, porque estas 18 juntas de gobierno que existían en España se llegaron a unificar en la Junta Suprema Central, también llamada Junta Suprema Central y Gobernativa del Reino, la cual se declaró un órgano leal a Fernando VII, usando su imagen para conseguir el apoyo popular, y que ésta estaba diseñada para preservar la monarquía hasta que el rey fuera destituido en su trono. Como prácticamente le decimos, acá te cuidamos el negocio hasta que se arregle todo este asunto de la invasión francesa. Acá te cuidamos el business, ¿no? Pero, como dice un famoso dicho popular, echa la ley, echa la trampa. Pues los oligarcas que representaban estas juntas de gobierno, obviamente no estaban dispuestos a renunciar al poder, al menos no de manera completa, ¿no? Una vez que se solucionara este tema y que todos ansiaban el regreso de Fernando VII, ¿no? Pero ellos tenían otros planes. Es por eso que en 1810 la Junta Central decretó el establecimiento de una asamblea constituyente. Esta es una asamblea con representantes españoles y americanos. Dicha asamblea es más conocida como las famosas Cortes de Cádiz. El objetivo de esta asamblea era establecer una monarquía constitucional con principios liberales. Esto lo vamos a escuchar más adelante, te lo aseguro, señora Franco. Estos principios liberales eran la soberanía nacional y la separación de poderes, lo cual formularon en un documento que hoy en día se conoce como la Constitución de Cádiz de 1812. Este documento era importante porque reconocía al rey secuestrado por Napoleón y le daba derecho a gobernar siempre y cuando esto se limitara su poder y se tuviera que acomodar o alinear a estos principios liberales, ¿no? Ya vemos ahí que es la invasión francesa y todo este tema del rey marcó un antes y un después. No iba a ser lo mismo, definitivamente, ¿no es así, señora Franco? Totalmente, Hans. Sí, pues ese pensamiento político de la época tenía dos grandes frentes: los absolutistas y los reformistas por un lado, y los liberales por otro, ¿no? Los absolutistas y reformistas defendían el despotismo ilustrado y el sistema monárquico de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Y los liberales, alineados a la Revolución Francesa de 1789 y la independencia norteamericana de 1776, buscaba emanciparse del yugo monárquico. Ante la invasión francesa y la falta de autoridad, la población española organizó a través de las juntas provinciales instancias políticas que congregaban a representantes de todas las ciudades y provincias de España y de América.
siendo uno de los participantes de estas juntas el peruano Morales Duárez, un sanmarquino que se convirtió en presidente de la corte. En 1810, Morales Duárez llegó a Cádiz al frente de la delegación y participó como diputado por la ciudad de Lima, ¿no?, en los debates sobre la soberanía del pueblo y la igualdad de los americanos. Bueno, Morales Duárez fue un aclamado orador y miembro de la comisión que escribió la Constitución de 1812. Imagínate, en la corte de Cádiz un peruano, dejando bien en alto el nombre de todos los peruanos, pues, ¿no?, y de Perú, en esta corte de Cádiz, participando de estas juntas de emancipación, ¿no?, incluso hablando sobre la igualdad de los americanos y la soberanía de los pueblos. Es algo interesante que Morales Duárez, pues, no haya hablado de eso en la misma España, ¿no?, pasando todos estos problemas. Ya estaba como que anunciando, pues, lo que podría venirse en los próximos años, la soberanía de los pueblos. Claro. Pero, o sea, claro, primero todo esto inició en Europa, pero en América se vivía esa repercusión pero rápidamente se adaptaban a esos ideales, o había gente que adoptaba esos principios liberales muy rápidamente porque tenían la convicción de que ese era el camino que iba a seguir tanto Europa como el resto del mundo, ¿no? Estos principios liberales eran, pues eso, era hacia donde se dirigía el mundo en esa época. Algo fuerte ya. Claro. Algo fuerte que ya sonaba en muchas partes, ¿no? Y este mensaje de independencia, de libertad, de soberanía, pues empezó a calar muy fuerte en los americanos, ¿no? Y sobre todo en aquellas ciudades que no tenían tanto, como se dice, donde no los ejército español no esté tan fuerte, afianzado como lo era Lima, ¿no? Por ejemplo, Buenos Aires, ¿no? Tuvo esa oportunidad de poder independizarse y liberarse del ejército español, precisamente por eso, ¿no? Porque no había un ejército fuerte, poderoso, no era una base central como lo era Lima, pues, ¿no? Por eso en Lima era difícil, pues, poder liberarse por la concentración de ejércitos españoles que habían aquí, ¿no? Claro. Y eso a diferencia de otras ciudades. Sí, y eso es un punto que se tomó muy en cuenta en las corrientes libertadoras, ¿no? Tenían que asegurar prácticamente expectorar a los... Exacto. Porque si no corrían riesgo las otras campañas libertadoras, ¿no? Por ejemplo, las otras ciudades que ya empezaban a independizarse, como Buenos Aires, como en Chile también, ¿no? Santiago. Entonces corrían riesgo que Lima no se independice, pues, ¿no? Claro. Que no logre liberarse, porque corrían ese riesgo de que los españoles vuelvan a tomar estas ciudades. Entonces, claro. ¿no? Eso iba a ser en vano prácticamente. Era como... Entonces, tenías que librar a toda Sudamérica, ¿no? Claro. Y por qué no América también, pues, ¿no? Claro, era como... pero bueno, mientras todo esto sucedía en España, mientras ya se vivía los ideales libertarios, en América hubo juntas que reconocían la autoridad de la Junta Central. O también habían otras que se declararon autónomas, a la vez que eran leales a Fernando VII. Y también hubo juntas que aprovecharon el contexto para buscar independizarse de España. De hecho, durante el gobierno del virrey José de Abascal, que duró de 1806 a 1816, existieron varios conflictos entre las tropas realistas peruanas y los ejércitos independentistas que buscaban aprovechar la situación caótica en Europa. Es prácticamente realistas contra independentistas, ¿no? Las dos corrientes que tú mencionabas antes. Sin embargo, el ejército realista del rey, casi sin apoyo de España, había conseguido contener estos movimientos libertarios durante más de 10 años. Como ejemplo, tenemos la batalla de Huauqui en 1811, en donde el ejército realista del Perú venció al ejército auxiliar y combinado del Perú.
poniendo fin a la llamada Primera Expedición Auxiliadora al Alto Perú. Y también tenemos la batalla de Viluma en 1815, donde las fuerzas independentistas pasaron a perder definitivamente la zona del Alto Perú, que pasó a estar bajo el control del virreinato. Lo irónico es que todo esto estaba pasando mientras España estaba luchando por su propia guerra de independencia contra Francia. Y también hay que indicar que este virrey José de Abascal pues habrá impedido la expansión del movimiento de los libertadores, ¿no? O el movimiento independentista. Habrá hecho todo ello, habrá resistido y habrá generado esta resistencia realista que al final fue tan contraproducente para la causa libertadora. Habrá hecho todo eso, pero como virrey no hizo un mal trabajo, ¿no? Porque al final su chamba era esa, ¿no? Mantener la influencia, la administración española en América, ¿no? Esa era su chamba. Y al final lo hizo bien, ¿no? O sea, fue una resistencia realista bastante notable. El virrey José Fernando de Abascal tuvo un buen desempeño pues político y militar, ¿no? Bueno, durante su periodo que estuvo acá, pues al finalizar su periodo, él solicitó su relevo de cargo de virrey del Perú y lo entregó el mando voluntariamente al general Joaquín de Pezuela en el año 1816, prácticamente 5 años antes de que San Martín proclamara la independencia, ¿no? Bueno, al final Abascal parte hacia España, ¿no? Y dejando todo, pues, pero totalmente hizo un buen desempeño político y militar, manteniendo a raya muchas sublevaciones, ¿no? Claro. Eso demuestra su capacidad, pues, y liderazgo, ¿no? Para nosotros... Para intereses nuestros, pues, a buena hora se fue, ¿no? Claro. Para nosotros, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de las corrientes libertadoras, era como que el villano de la historia, ¿no? Era el enemigo, el villano de la historia. Pero, tomándolo de manera objetiva, tenemos que reconocer que hizo un buen trabajo. Su habilidad, ¿no? Para poder mantener a rayas, pues, ¿no? En momentos complicados, ¿sabes? Supo manejar, al menos se destaca, al menos eso de él, pues, ¿no? Esa capacidad para poder mantener a rayas, pero para, como mencionaba, ¿no? Para intereses nuestros y de nuestros compatriotas y los compatriotas que estaban ahí, a la expectativa de poder ya liberarse de una vez de España, pues, salió y entró otro, pues, que realmente, pues, no le quedó de otra, pues, que ceder, pues, ¿no? Al final el último fue la Serna, ¿no? El virrey de la Serna, que tuvo que ceder y dar un paso al costado. Claro. Así es. Bueno, pues la guerra de independencia española se libró entre 1808 hasta 1814. Esto en Europa hasta este año 1814, que finalmente los franceses fueron derrotados y Fernando VII retomó el poder. Lógicamente, buscó abolir la Constitución de Cádiz, que obviamente no le favorecía para su poder absoluto como monarca, ¿no? Y él quería volver a sus maravillosos años en los que tenía el control absoluto. Así es, totalmente. Sin embargo, los cambios que habían sufrido tanto España y sus colonias parecían ser irreversibles, y en el futuro se vislumbraba ya las luces de la independencia de América, que para estas fechas ya se habían formado juntas de gobierno en los virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata, los cuales habían declarado su autonomía, mientras que el virreinato del Perú se mantenía bajo el mando de las tropas realistas, siendo un remanente del colonialismo español y considerado por muchos como el último bastión, el gran paso final para asegurar una América libre e independiente. De esta forma, el virreinato del Perú pasó a ser el último trozo de pizza
el último palito de anticucho que todos se disputan por la cena, la tapita premiada en la botella de gaseosa, ¿no? Con premio de 10.000 soles, ¿no? El peluche con el billete de 20 soles que están en esas maquinitas que te encuentras en los centros comerciales, que todo el mundo quiere agarrar así en esa maquinita. Eso era el Perú en esos momentos. Ya, el Perú, por un lado, existían las colonias ya independientes como las del Río de la Plata, los cuales obviamente querían que Perú fuera independiente. No por hermandad o por un sentimiento de justicia, sino más que nada para eliminar la presencia de las tropas realistas en América. Por otro lado, en Europa existían reinos rivales a España que también veían favorable la independencia, pues significaría un duro golpe político y económico para el reino de la península ibérica. Y que ya vemos que España tenía sus amigos, que al final no eran sus amigos, que le decían que sí, que lo apoyaban y que luego los apuñalaban por la espalda. Vamos viendo que tenían ciertos rivales en Europa, ¿no? Y luego, en el virreinato del Perú existían distintos grupos que estaban hartos de tener que rendirle cuentas a un gobierno extranjero. Es en medio de este juego de intereses entre aliados y enemigos en las sombras que se llevaría a cabo la independencia del Perú. Pero todo esto lo vamos a ver en la segunda parte. Claro que sí, Hans. Hay mucha información que tenemos que ir recopilando para poder sintetizar muy bien las ideas. Para nuestros amigos que nos están viendo, yo sé que ellos también nos pueden comentar abajo, ¿no? Alguna información que ellos tengan y nos puedan compartir también en los comentarios. Claro, ¿Sí, no, Hans? Claro, así es. Básicamente esta primera parte es comentar los antecedentes, ¿no? Porque es importante entender cuál era la situación en Europa, en América, ¿no? Y entender las causas de por qué es que se llevó a cabo, no solamente cómo se llevó a cabo, cómo fue que San Martín llegó, hubieron una serie de batallas hasta la proclamación de la independencia. No solamente es importante saber eso, sino el cómo es que se logró, cómo es que hubo este nacimiento de los ideales independentistas, ¿no? Así, y habían algunos que realmente no querían independizarse del todo, tenían una idea, ¿cómo se dice? Querían una libertad, sí, pero solamente para los criollos, ¿no? Y mestizos, pero el indígena quería mantenerlo como estaba, pues, ¿no? Claro. No todos pensaban igual, decían como que ya el indígena pues es un camotito, por decirlo así, pues, ¿no? Pero los liberales realmente no. Querían resaltar pues el esplendor de la raza pues indígena por los incas, pues, ¿no? Por parte cultural, por nuestra identidad, los liberales querían resaltar eso, pues, ¿no? Pero no todos pensaban así, ¿no? Entonces, claro. Y otros también que pensaban que querían ser como San Martín, que llegó una monarquía, pues, ¿no? Una monarquía constitucional, claro. Exacto. Que tenía sus propios planes, ¿no? San Martín. Exacto. Y no todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Cada uno tenía un diferente punto de vista, según sus intereses también. Muchos de ellos se movían. La clase criolla, pues por ser intelectuales, por tener mayor conocimiento de administración y otros temas, pues se creían ya con el derecho de poder ellos ser la clase dominante, pues, ¿no? Pasando por encima de otros, de los mestizos, incluso de los mismos indígenas. Y bueno, esta libertad llega a darse, pero no para todos, ¿no? En el caso de los indígenas y los esclavos negros, que mucho después todavía lograron su libertad, ¿no? Lo que sí San Martín pidió en la proclamación fue libertad de vientres, ¿no? Entonces eso sí se fue como que poco a poco asimilando, que no todo el mundo quiso tampoco eso. Habían muchas personas que eran dueños de esclavos y que no eran favorables para ellos, ¿no? Claro, esos detalles
Nos vamos a ver en el próximo video. En el próximo video, eso sí. Porque más que nada es entender la independencia como un proceso, ¿no? Entonces hay varias partes que hay que tener en consideración. Y todas estas partes que hemos comentado ahora, les aseguro que van a tener importancia para la segunda parte. Es como el primer capítulo de una novela, ¿no? Tienes que entender el prólogo, los antecedentes para comprender el desenlace, ¿no? En este video, prácticamente en este capítulo que estamos realizando, es básicamente entender lo que pasa en Europa, ¿no? Y a raíz de ese problema de la invasión de franceses sobre España y cómo se da también esa invasión, pues, ¿no? A raíz de Napoleón de querer hacer un bloqueo económico sobre Gran Bretaña, pues, ¿no? Y la desobediencia, ¿no? De un país neutral como Portugal que seguía comerciando, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues, nace todo esto, pues, ¿no? Claro. Y esta oportunidad no podía dejarse pasar por los americanos, ¿no? Claro. Es donde ahí entran con todo, ven tambalear, ¿no? La monarquía española y eso se aprovechó, pues, ¿no? Claro. Vamos a ver un juego de intereses bien chévere, vamos a ver en la segunda parte. Muy bien, Hans. Así es. Entonces, pues bueno, hasta acá llegamos por este capítulo, ¿no? Señor Gianfranco, recuérdenos sus redes sociales, en dónde lo podemos encontrar. Tengo otro canal, también está con mi nombre, como Gianfranco Pumiano, donde hablo también sobre historia, y bueno, básicamente estamos subiendo esos videos sobre las culturas pre-incas, incas, y bueno, también tocaremos temas de independencia. Coméntanos, Hans, también, ¿dónde te encontramos? ¿En qué redes sociales? ¿Qué es lo que estás realizando las últimas semanas? Coméntanos, por favor. Bueno, a mí me pueden seguir a través del grupo de artistas que estamos en Oveja Gris. Así nos buscan en Facebook y en Instagram, Oveja Gris. Si quieren ver un poquito de ilustración, cómics, algunas historias tanto de fantasía, realismo mágico peruano y quizás algunas otras historias allí. Pero si les gusta la fantasía, les pueden dar una vuelta por ahí, por el Facebook y el Instagram de Oveja Gris. Así excelente, es. Hans. Totalmente, muy, muy interesante. Muy bien, Hans, nos despedimos, dejamos este capítulo y no se pierdan, por favor, el próximo capítulo, que también estaremos hablando y de estos detalles que hemos mencionado ahora último. Así es. Con nosotros es hasta... Así es, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Hasta pronto, nos despedimos de momento. Hasta luego. Perfecto, sí. Nos vemos, cuídense. Nos vemos. Listo. Y